De nuestra experiencia, podemos saber si un objeto está caliente o frío con el simple hecho de tocarlo. Si quieres calentar un objeto, lo pones en contacto con un objeto más caliente, como una flama. Si quieres enfriar un objeto, lo pones en contacto con algo más frío. Cuando los objetos se enfrían o se calientan, su temperatura cambia y otras propiedades también. A estos cambios les vamos a llamar propiedades termométricas. Una propiedad termométrica muy característica es que casi todas las sustancias cuando se calientan se expanden y cuando se enfrían se encogen. Si tenemos un gas confinado en un recipiente, la presión aumenta, como es el caso de una olla express. Esa es una propiedad termométrica. Si tenemos un cable conductor de electricidad, lo calentamos y este en general cambiará su resistencia. Si tenemos una barra de metal y la calentamos, se expandirá, y si esa barra la ponemos en contacto con otra barra más fría, la que es más caliente se encogerá y la que es más fría se calentará. El proceso continuará hasta que la barra caliente no se encoge más y la barra fría no se expande más. Eso significará entonces que ya no hay más intercambio de temperatura. Se dice ahora que entonces los objetos se encuentran en equilibrio térmico, como lo dice la ley cero de la termodinámica, que si por ejemplo tenemos un objeto A y un objeto C en equilibrio termodinámico, pues es aquel en el que medimos la temperatura de A y C es este termómetro y está a 22.5 grados, por ejemplo. Medimos un objeto C con este mismo termómetro y también nos marca exactamente la misma temperatura, pues obviamente sabremos que los objetos A y B tienen la misma temperatura, por lo tanto si los ponemos en contacto entre sí, estos no intercambiarán calor, que después vamos a definir como tal cual es. Entonces la ley cero de la termodinámica lo que nos dice es que si los objetos A y B están por separado en equilibrio con un tercer objeto C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Equilibrio térmico no es más que precisamente esto que acabamos de definir. Si las temperaturas son iguales, el equilibrio térmico es lo mismo. A lo que si yo les decía de la barra caliente, si las barras no se expanden más, no se expanden ni se encogen, entonces habrán llegado a un equilibrio térmico. Podemos entonces definir una escala de temperatura basándonos en estos cambios en las propiedades de los objetos. Por ejemplo, una barra, que si tenemos una barra con una cierta longitud L, le hacemos un cambio de temperatura que vamos a llamar delta T, y pues esta naturalmente se expandirá hasta una cierta longitud diferente. Esto vamos a llamarlo nuestro delta L, sería este cambio de longitud. Y por supuesto entonces si este cambio de temperatura es importante, el cambio de longitud también será importante, son directamente proporcionales. Podemos definirlo a tal grado que si nosotros lo ponemos en hielo, ponemos esta barra en hielo, si la ponemos en hielo vamos a tener, por ejemplo, algo que voy a llamar como una longitud 1. Longitud 1 cuando lo ponemos en hielo. Y supongamos que después lo ponemos en agua hirviendo. Agua hirviendo. Y vamos a tener una cierta longitud diferente. Voy a llamarlo L2 por pura conveniencia. Y vamos a establecer esta escala a partir de lo siguiente. Vamos a hacer esta gráfica en donde nuestro eje de las X va a ser la temperatura, perdón, el eje de las Y va a ser la temperatura y el eje de las X va a ser la longitud de la barra. Si yo sé que el hielo lo tengo a una cierta temperatura, pues entonces voy a definir esta
esta cierta longitud L1, supongámoslo aquí. L1 será 0 grados, como lo define la escala de Celsius, 0 grados centígrados. Y pues bueno, tendríamos este punto. Y cuando tenemos agua hirviendo, es otra temperatura diferente de 0. Y vamos a estar llegando a esta cierta longitud L2. Ese sería este punto. Tendríamos aquí el punto de la longitud 2. Siempre podemos realizar estos una línea recta a partir de dos puntos, y precisamente L2 es lo que vamos a definir como 100 grados centígrados o 100 grados Celsius, como lo definió este señor, 100 grados. Y bueno, entonces aquí lo que nos interesa es que voy a dibujar la línea recta a partir de estos dos puntos y ya está. Entonces, si yo quisiera conocer cualquier otra temperatura directamente a partir de no sé, cualquier punto de longitud, yo simplemente puedo medir la barra y empezar a mapear qué punto de temperatura es. Suponiendo que tengo una longitud L en general, pues entonces yo veo en qué punto de la recta cae y yo puedo saber qué temperatura T yo tengo. De esta forma es como se definen las escalas de temperatura. En principio, en general, la escala de Celsius o escala de centígrados, me parece que de acuerdo a las reglas que estableció la oficina del Sistema Internacional de Unidades, se le debe llamar grados Celsius a esta escala, no centígrados como es más comúnmente conocido. Esto es para darle honor a quien honor merece, el que creó esta escala. Gabriel Daniel Fahrenheit, me parece que así se llama, hizo otra escala y él tiene el mérito de haber inventado el termómetro de mercurio. Esta escala tiene como referencia de los 100 grados la temperatura corporal, la temperatura de la sangre. Eso es lo que él puso como 100 grados. Y bueno, si hacemos el cambio, sabremos que el hielo estará precisamente a 32 grados Fahrenheit. 32 Fahrenheit. Y el agua hirviendo son 212 grados Fahrenheit. Para hacer los cambios de temperatura entre Fahrenheit a Celsius, pues entonces tendremos que hacer la siguiente operación. Es decir, si nosotros queremos conocer la temperatura en Fahrenheit, pues simplemente tenemos que multiplicar la temperatura que tenemos en grados Celsius por 5 novenos más 32. Y esta es la definición entre una escala y otra. Podemos saltar entre ambos puntos.